Le proponemos ahora analizar un tema muy fuerte, ¿no? Porque nos estamos refiriendo a la eutanasia en debate. Un proyecto de ley sobre muerte asistida y eutanasia avanza en estos momentos en el Congreso Nacional con un importante respaldo por parte tanto de diputados y referentes de la oposición como del oficialismo, como así también de la sociedad, con respecto a este tema. La psicóloga, educadora y diputada nacional del Frente de Todos, Mara Brauer, es justamente la persona que ha presentado una de estas iniciativas y con ella estamos ya en comunicación. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas noches, de Noticiero 9, José Elsa, la saludamos, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Un tema tan fuerte, ¿no, diputada? Pero que es necesario a efectos de poder cumplir con los objetivos que estimamos tienen en sus fundamentos este tipo de iniciativas. Es necesario conocerlo y necesario poder avanzar en ello. En estos momentos, en la Argentina, con respecto a este tema, ¿qué rige? Por ejemplo, la ley de muerte digna, ¿esto no es totalmente distinto? Bueno, creo que es una ley, la ley de eutanasia y suicidio asistido que presentamos, una ley que requiere del debate de la sociedad. Creo que en toda familia es un tema que se conversa, porque las personas, conversen o no, en primer lugar, todos pensamos en que en algún momento todos los seres humanos vamos a morir y deseamos que nuestra muerte sea una muerte digna, ¿no? Y a la vez en todas las familias, o en muchas familias, han vivido situaciones de un familiar que por alguna enfermedad neurodegenerativa, o por un accidente de tránsito, o por un tipo de cáncer, ha visto morir a un familiar suyo con enormes sufrimientos. Entonces esta ley es el derecho a poder interrumpir la vida, ¿no? A través de médicamente asistida, ¿no? Provocar la muerte médicamente asistida o el suicidio asistido, que es otra de las variantes, que es que la misma persona se administra la práctica. ¿Qué hay en este momento en Argentina? En este momento en Argentina lo que vos llamabas, mal llamada ley de muerte digna, es la que dice que la persona y las familias tienen el derecho, en la ley de eutanasia no, las familias no entran, pero en la ley vigente, el derecho a pedir que cese la intervención médica que mantiene artificialmente la vida de una persona. Exacto, ¿sí? Pero no le da una vida distinta, digamos, sigue con su sufrimiento, que es lo que uno quiere evitar, porque no es solo... pero en este caso, en la ley vigente, más allá del sufrimiento, son vidas que continúan con soporte mecánico, para decirlo de alguna manera. Entonces, la ley vigente dice que se puede, por ejemplo, desconectar a una persona para que no siga viviendo en estado, gracias al funcionamiento, por ejemplo, de un respirador artificial. En cambio, la ley de eutanasia es distinta, es cuando se interrumpe la vida de una persona. Es decir, una persona que está padeciendo muchísimo y que no es que está viva porque tiene un pulmotor o porque le hacen reanimación artificial, está viva porque justamente es una enfermedad grave, crónica e incurable que tiene o una prolongación eterna en la vida, como puede ser una persona que quedó absoluta por un accidente, una enfermedad neurodegenerativa, absolutamente inmóvil. Hay enfermedades que te llevan a solamente poder mover las pestañas y es la única parte de tu cuerpo que se mueve. Entonces, eso genera un dolor, no un dolor en relación a la dignidad de la persona, sí, que es irreversible y que la persona podría tener el derecho a la eutanasia. O, por ejemplo, algunos tipos de cáncer que se sabe que la persona los últimos años, o el último año, o los últimos meses, va a tener dolores extremos que no pueden subsanarse. Entonces, sí, ahora... es eso, es la persona que está sufriendo el derecho de decir hasta acá mi vida es digna, hasta quiero tener una muerte digna. Y en el proyecto, diputada, ¿cómo está prevista la implementación? ¿La persona tiene que estar plenamente consciente? ¿Puede ser un acto de última voluntad? Por supuesto, la persona tiene que estar plenamente consciente, no es una decisión personalísima. No interviene la familia, dijo usted en este caso. No interviene la familia.
no interviene la familia, de ninguna manera. En esta ley no, porque esta ley implica la interrupción del proceso vital. Entonces, y cada persona tiene el derecho a decir hasta cuándo quiere, hasta cuándo aguanta. No puede decidir un tercero por vos. Diputada, y en este caso, en el debate, se han pedido informes a las distintas áreas. Tenemos entendido que el área médica, por ejemplo, mayoritariamente está de acuerdo con que se implemente esta ley. Bueno, hay una investigación del CONICET que indica que gran parte de los médicos están de acuerdo, que los oncólogos y los neurólogos constantemente reciben pedidos por favor de los pacientes para poder terminar con sus vidas, distintas especialidades médicas que tienen, obviamente, o los paliativistas, pero hay un acuerdo en general en toda la sociedad. Hace poco hizo una investigación, un observatorio de la UBA, que se llama Pulsar, que es una investigación más amplia, habla, por ejemplo, si la gente está de acuerdo en que se use armas, si está de acuerdo con matrimonio igualitario, si está de acuerdo con la adopción de menores, distintos temas. Y uno de los temas que preguntan es sobre la eutanasia y el 72% está de acuerdo. Y yo también lo veo en las redes, a partir de que salió la noticia en mis redes de este proyecto de ley, la cantidad de personas que no solamente lo apoyan, sino que tienen historias de mucho dolor en sus familias, pidiendo y diciendo que es una ley justa. Y es una ley que tiene una concepción, que es la concepción de derechos, de autonomía sobre las decisiones propias que no afecten a terceros, y fundamentalmente obviamente no es obligatoria para nadie, ni para el médico aplicarla, ni para la persona mucho menos, y apunta a la calidad de vida, no a la cantidad de vida. Una calidad de vida y una calidad de muerte, ¿sí? Por sobre la supervivencia en el dolor. Y por eso la gran mayoría lo acompaña, ¿no? Porque no es de la misma forma que no va a ser obligatoria la eutanasia, no puede ser que una persona en estado irreversible lo obliguemos a sufrir. No hay derecho a obligar a sufrir a una persona si ese sufrimiento no tiene fin. La mayoría de las personas, cuando se les consulta, inclusive están totalmente de acuerdo con esa, de tener la libertad, digamos, de tener una muerte digna, de decidir ellos, decidirlo de alguna manera. Un tema muy sensible, por cierto. Diputada, ¿cuál es la situación o el estatus dentro del Congreso? Porque existen varios proyectos en este sentido. Sí, dos cosas antes te quiero decir. Después el tema del procedimiento, no es que el paciente llega, dice quiero eutanasia, el médico la hace, ¿no? Intervienen varios profesionales de distintas disciplinas. En mi proyecto de ley, por ejemplo, la persona lo tiene que manifestar más de una vez, la primera vez, después 2 meses después de la intervención de los distintos especialistas. Es decir, es algo muy cuidado. Claro, debe ser inequívoco. Después, sí, ¿cómo? Debe ser inequívoco la manifestación de su voluntad. Claro, que la persona esté segura, que no sea producto de una situación de mucha angustia, realmente que tiene que ser informada, libre de presiones y aparte con el Estado ofreciéndole todas las posibilidades, ¿no? Por supuesto los cuidados paliativos, que también es ley fundamental. Y hay proyectos de todos los bloques. Está el proyecto, en el bloque del Frente de Todos está el proyecto mío, de la diputada Gabriela Esteves y de la diputada Carolina Moisés. Y en la oposición hay un proyecto Julio Cobos y otro de la diputada Jimena Latorre, que es una diputada de Mendoza, y el proyecto ya está acompañada por Martín Tetaz, Carolina Stolbizer, bueno, el mío está apoyado por Yasky, por Gailar, por Ollán. Hay muchas firmas y muchos diputados que se han acercado a decir que están de acuerdo, inclusive diputados que estaban en contra del aborto. Bien. Y no han cambiado de opinión con el aborto y sí piensan distinto con respecto a la eutanasia, ¿no? ¿Y esto? Porque claro, es algo distinto, ¿no? Sí, claro. Distinto, diferente. ¿Cuándo sería el tratamiento? ¿Cuándo comenzaría a debatirse cada uno de estos proyectos? Bueno, cuando la semana pasada, hace 10 días, yo hice la primera jornada que hubo en la historia del Parlamento argentino sobre el tema con grandes especialistas. Ahora lo que necesitamos es que se trate en comisión. Obviamente
no es un momento donde el Congreso esté abocado a los temas específicos. Claro. Fundamentalmente, sí, por supuesto, tenemos temas en la agenda, la semana que viene o la otra seguramente va a haber sesión, pero este es un tema que obviamente requiere de un proceso, de muchas reuniones informativas. Entonces lo que estamos trabajando es para que la diputada Mónica Feín, que es la presidenta de la Comisión de Salud del Socialismo, convoque a una reunión informativa. Bien, diputada, ¿está previsto, por ejemplo, en su proyecto la objeción de conciencia por parte del profesional de la salud? Sí, por supuesto. Nosotros creemos realmente, no somos falsos libertarios, creemos en la libertad con derechos y obligaciones. No podemos obligar a nadie a hacer lo que no quiere, mientras que no perjudique a terceros. Por supuesto que si en una clínica, porque es una clínica de características, o en un hospital hay alguien que tiene objeción de conciencia, las autoridades de ese centro médico tendrán que buscar otra persona o otra institución que haga la práctica. Bien. Bueno, ¿y cómo sería, usted también hablaba del suicidio asistido, que está contemplado también allí, ¿no? Sí, saben que hay países, por ejemplo Suiza y Austria, que no autorizan la eutanasia y sí autorizan el suicidio asistido. Y algunos estados de Estados Unidos también. ¿Cuál es la diferencia? Que la eutanasia es la muerte médicamente asistida, en el sentido que es el médico el que ejecuta la práctica. En el suicidio asistido no, se te receta y se te indica la práctica y vos te la autoadministrás. Claro. Hay personas en los países que está permitido el suicidio asistido que prefieren autoadministrarla, quizás en una escena rodeada de sus seres queridos. Eso es personalísimo, la decisión de si es suicidio asistido o es con siempre con la supervisión del médico, pero digo, ¿quién la ejecuta? Claro, la decisión final la que queda allí pendiente. Bien, claro. Muy bien, diputada, le agradecemos muchísimo toda la información que nos ha brindado con respecto a este proyecto. Haber sido clara. Muy clara, todo el contenido y los fundamentos, muy válidos, por cierto, pasa por cada ser humano y por cada familia, obviamente, pero se le da la libertad a la persona de tomar esa decisión que es sumamente fuerte, sumamente difícil, pero bueno, legalmente poder hacerlo. Le agradecemos mucho todo lo que nos ha contado. Bueno, que tengan buenas noches. Igualmente para usted. Muy bien, estábamos entonces con la diputada nacional Mara Brauer, que es una psicóloga, y ella ha hecho la presentación de uno de los tantos proyectos que existen en estos momentos en el Congreso de la Nación sobre la posibilidad de una ley de eutanasia en el ámbito de la República Argentina. Un tema que abarca diferentes aristas, no solo lo legal, lo médico, también lo religioso. Lo religioso fundamentalmente. Claro, lo religioso y lo ético para los médicos y demás. Desde ya, merece este debate a conciencia.